presidente Luis Abinader está secuestrado en el poder, gobernando de una manera bastante preocupante. Personalmente, no me voy a cansar de señalar que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está obligado, él como líder, como primer mandatario, a pasar balance y a rendir cuentas. Esa rendición de cuentas que se hace cada año, precisamente en el día 27 de febrero, y que debe pasar un balance general de cómo está el estado de la nación, se ha convertido en un discurso más, se ha convertido en una manera poco elegante, para decirlo de manera directa y abierta, una manipulación de estadística, de datos, no de este gobierno y del presidente Luis Abinader, sino históricamente de todos los inquilinos del Palacio Presidencial. Ahora, lo que sí llama la atención es que nosotros tengamos tantas áreas, y no sé si usted se ha detenido a valorarlo, que están funcionando mal con un presidente que habla de un compromiso, de un sentimiento, que se muestra solidario, cercano, un Luis Abinader que en honor a la verdad hace todo el esfuerzo para conectar, escuchar a la gente, pero gobierna como Danilo, gobierna como Leonel, incluso como Hipólito Mejía, guardando las diferencias de estilo en la dirección del gobierno central de Hipólito, Leonel y Danilo. ¿Qué tienen en común esos tres presidentes que ahora es una causa que lamentablemente abraza Luis Abinader? Que le juran lealtad a los amigos, que se comprometen con los intereses, que pagan factura de las inversiones en las campañas, designando en posiciones estratégicas, fundamentales, claves, que deben proveer soluciones y servicios a toda la nación. Y más allá del fracaso, del oprobio, de la ignorancia, de la indiferencia, de la incapacidad de poder gerenciar y manejar áreas fundamentales como la educación, como la salud, como la seguridad, como la economía, la agricultura, que no pueden esperar, donde no hay mañana, no importa qué tan mal esté el país. Al final, Leonel demostró que su amistad con Félix Bautista estaba por encima de los casos de corrupción denunciados, con la Sunlan, con todos los expedientes que se manejaron en los gobiernos de Leonel y ese todopoderoso ministro Félix Bautista. Y estoy citando el ejemplo de Leonel, pero no menos importante es el ejemplo de Danilo, porque al final no hubo forma de que Danilo Medina retirara de su gobierno y echara a un lado a funcionarios que le crearon tanto ruido como Jean Alain. 4 años de un procurador general de la República que tenía problemas y que se mantuvo en conflicto con ciudadanos comunes, con periodistas, con grandes empresarios, cuestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en conflicto con el Poder Judicial, y mantuvo a Jean Alain de la misma manera que mantuvo a Adán Cáceres, de la misma manera que impuso durante esos 8 años al hoy preso José Ramón Peralta, al propio Gonzalo Castillo. Dígame un funcionario, por más cuestionado desde el punto de vista de casos de corrupción y de falta de rendimiento en sus funciones, que quitara a Danilo. Entonces, para sorpresa, ya esto es un modelo que hay que estudiar a profundidad, porque el presidente Hipólito Mejía ha mantenido a capa y espada, a 3 años de gobierno, a Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud. ¿Usted cree que un escándalo donde mueren más de 70 niños se puede explicar diciendo que eso pasó? Que se murieron 249 niños en el año 2019 y que gobernaba Danilo Medina. Que eso es heredado. ¿Y usted cree que usted puede justificar una muerte con otra? Es decir, que aplicando esa lógica usted le va a decir a todo un país: nos están matando, están atracando, la delincuencia está que no se puede salir a la calle, pero como desde Balaguer nos vienen matando, es decir, aquí hay cientos de miles de muertos, es decir, que sigan matando a niños ahora,
atracando a la familia de día, de noche, no importa, porque recuerde que siempre nos han atracado, como nos han matado en otro gobierno, que nos sigan matando ahora. Es eso lo que se quiere decir aquí. No es posible que los dominicanos estemos reaccionando, y hay que insistir en este concepto, con la normalización del desastre. No se puede aceptar lo mal hecho, no se puede admitir la incompetencia. Estamos cansados, hartos, y si le pone la J, estamos hartos ya de esta indolencia, de esta falta de respuesta. Lo que menos nos íbamos a imaginar nosotros es que en pleno siglo XXI, en el año 2023, después de sufrir a Leonel, de sufrir a Danilo, de sufrir a Hipólito, después de haber pasado por todo lo que significaron esos 12 años de Balaguer, donde Balaguer se reía y se burlaba de todo el que lo cuestionaba, nombraba a sus enemigos y destituía a los aliados y volvía y lo cambiaba al mejor estilo de Trujillo, pero un neocaudillo más moderno, con obviamente más capacidad de manipular con la palabra, con el encanto, pero eso se podía explicar hasta cierto punto en el año de 1966 hasta el 78. Pasar por don Antonio Guzmán, por Jorge Blanco, por los 41 días de gobierno transicional de Jacobo Majaluta. Pero después de todo lo que hemos pasado y sufrido, no puede ser que usted tenga un caso de corrupción, óigame, denunciado en el PROPET, y que el presidente Luis Abinader le pida con la elegancia que caracteriza la manipulación de la protección y las complicidades desde el gobierno, como se están ejerciendo ahora, a Neney Cabrera, mira, renuncia. Y tu renuncia ponle efectivo para enero para candidatearte a alcalde del Distrito Nacional, para ahora hacer un laboratorio y ver cómo se coloca Neney Cabrera como responsable de proyectos especiales fuera del PROPE, después del escándalo de corrupción de la pintura y de los programas especiales que le acaba de explotar a Roberto Ángel Salcedo, y él mismo ha dicho, no, yo llegué aquí hace 2 meses, hace 3 meses. Eso no fui yo, que ese dinero que lo manejé. Pero el presidente no quita a nadie, no destituye. Pasó con Furcal en educación, los escándalos, la protesta, los cuestionamientos, todo lo que se sabía en el Ministerio de Educación, hasta que termina nombrando a Furcal como ministro de Estado sin cartera y le provoca un daño, porque al final Furcal termina enfermándose con la presión, con el estrés y desacreditado política y públicamente. Pero el mismo Furcal va a ser el jefe de campaña de Luis. Entonces, el presidente Luis Abinader ha terminado repitiendo lo peor de Danilo, de Leonel y del PRD. Se ha convertido en un cómplice de sus amigos, confundiendo el gobierno, presidente, con una empresa privada. Y yo he dicho y he escrito y lo he manifestado en mi Twitter y en nuestra cuenta de redes sociales, @eldemocratard, síganos a propósito, que usted puede hacer eso en su cementera, en su universidad, en sus hoteles, pero que usted no está dirigiendo una empresa privada, que el daño, las consecuencias de proteger a esos amigos, y hay que explicar a profundidad de qué se trata ese secuestro de los intereses creados, porque no solamente es un concepto, y decir que el presidente está secuestrado por intereses oscuros no es una frase cohete o un gancho mercadológico para atraer la atención de todos ustedes. Es una realidad muy profunda que hay que explicar cómo es que funciona la lógica del grupo de intereses con el que el candidato del PRM, hoy presidente Luis Abinader, negoció y acordó establecimiento, y esas estructuras hoy están drenando el presupuesto nacional, replicando estructuras de corrupción cuando se está persiguiendo la corrupción de Danilo, cuando usted está metiendo preso a corruptos, a presuntos corruptos, a ministros, a pesos pesados, y usted está utilizando la misma estructura de corrupción del PLD, de Leonel y de Danilo para enriquecerse, para devolver los favores de los millones que se invirtieron en la campaña y para financiar la reelección. Es que no se han dado cuenta de lo que le pasó a Danilo. Yo me pregunto, ¿es que el presidente Luis Abinader no tiene temor de que en un momento histórico como este
él esté protegiendo a todos estos funcionarios infuncionales, porque para llamarse funcionario usted tiene que funcionar, usted tiene que activar, usted tiene que resolver, usted tiene que gestionar, usted tiene que tener la capacidad de gerenciar es un presupuesto y ejecutarlo en un programa de actividades puntuales que tienen que ser medibles, que tienen que ser evaluadas, que tiene que darse un desempeño con resultados favorables, que no puede ser que usted sea tan indiferente, presidente Luis Abinader, porque al final, por más bien que usted esté valorado, no se le va a evaluar por su discurso, no se le va a evaluar por su accionar, no se le va a evaluar por si usted es serio o no, porque si usted tiene corrupto en el gobierno y lo protege, y si usted tiene a tantos funcionarios con problemas en tantas áreas sensibles, con nombre y apellido, fíjese el problema que hay con un puente, el puente Duarte, y que un ministro como de Línea Ascensión no pueda garantizar la reparación de un puente, y que el presidente es absurdo. ¿Cómo va a salir el presidente ahora a tener él que explicar y dar una respuesta de las reparaciones de una junta de un puente? Y que el presidente tenga que mandar a su vicepresidenta a ordenar una investigación para determinar por qué en una oficina nacional de estadística no se le ha pagado a unos empadronadores. Y que el presidente tenga que enfrentar y ser testigo de cómo su esposa, la primera dama, doña Raquel Albaje, exige una investigación de los niños recién nacidos, de esos neonatos, 34 solo en el mes de febrero, con las estadísticas manipuladas. Y que la primera dama diga que ella quiere justicia y que se tiene que hacer justicia, y el presidente indiferente. Entonces, así no es posible que se llegue a ningún lado. Y no estamos hablando del fracaso o no del PRM. Para los PRMistas, que no les gusta que le critiquen, que le cuestionen, que le digan las verdades, porque cuando uno cuestiona a Leonel, cuando cuestionamos a Danilo, hasta ahí estaba todo bien, pero ahora no es verdad que le vamos a seguir aplaudiendo y reconociendo y admitiendo el discursito de que eso es heredado. Ya cuando usted tiene 3 meses, 6 meses, hasta un año, que es mucho tiempo, es plausible, es entendible hasta cierto punto que usted pueda decir, no tenemos el control, todo esto estaba arraigado 20 años atrás, es culpa del PLD, de Leonel, de Danilo, pero 3 años después no vamos a seguir con la historia de que yo choqué en el carro, pero que el problema fue que no le chequearon la goma y que era el dueño pasado. El carro se me fundió, pero yo nunca le chequeé el coolant, pero eso era responsabilidad, el cambio de aceite y el coolant del dueño del carro pasado. Pero ¿hace qué tiempo usted se lo compró el carro? ¿Hace qué tiempo usted lo recibió? 3 años. ¿Y cómo que usted va a decir que 3 años después usted no tiene capacidad para saber qué funciona, por qué no funciona y cómo cambiarlo? Usted no se pasó todo el tiempo en oposición diciéndole al país que usted quería llegar al gobierno para resolver, para solucionar, para cambiar, para transformar todo lo que no estaba funcionando bien. Y el gobierno ahora le ha quedado grande. Pero las complicidades que están detrás de este secuestro del poder las vamos a explicar de inmediato, en la opinión del demócrata. Siempre le digo, repórteme de sintonía, dígame de dónde nos ve. Saludito a Pancho y a Fela. En nombre de Pancho y Fela, a cada uno de sus seres queridos, de sus viejos, quien lo tiene vivo, quiéralo, hónrelo. El mejor y mayor de los regalos para nuestros padres es el orgullo que siento yo de tenerlo, de los orígenes, de uno saber que viene de tan abajo y que cuando Pancho y Fela me ven a mí, ven a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijos, a sus nietos, se sienten orgullosos. No hay mayor regalo para los padres que es estudiar, trabajar, superarse. No importa, hay gente que adquiere mucho éxito económico y reniega de sus padres, reniega de la familia, siente vergüenza de los suyos y de dónde vienen. No sé cómo es posible que existamos seres humanos así. El mundo es mundo, como siempre se ha dicho. Suscríbase en este momento, active la campanita en Más Allá de la Curva y El Demócrata. Estas 2 plataformas y un talento. Recuerde nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. La única obra que hasta este momento analiza con profundidad temas tan actuales como el lamentable asesinato de Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, Lisandro Macarrulla, cuál es la verdad del expediente de Lisandro, quién lo protegió, el encargo para quitarle la vida al Big Papi, a nuestro grande
Big Papi David Ortiz, César el Abusador, todos los casos que usted se puede imaginar explicados y documentados en esta obra. Mire, es sencillo. En los partidos políticos como el PRM replican un modelo de contratación de favores económicos multimillonarios. Cuando se acercan las campañas, necesitan sacar mayoría de senadores, la mayor cantidad posible de diputado, cada senador, para competir en la 1, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, en la 2, depende de la localidad y la concentración de candidatos y de votantes, tiene que gastar 40, 50 millones de pesos para usted ser senador. 90, 100, 70, 150 millones de pesos, depende si es Santiago, si es el distrito, Santo Domingo Este. Todo ese dinero no hay forma de recuperarlo cobrando salarios. ¿Cómo se logra eso? Vendiendo las candidaturas y a cambio garantizando evidentemente que usted va a recibir ese dinero en campaña y que luego va a designar a personas claves que le van a financiar a ese senador, a ese diputado, a esos alcaldes, a esos regidores y a esos futuros ministros. Entonces usted tiene un ministro de Industria y Comercio, ese ministro se reúne con los gaseros, 200 millones, se reúne con los gasolineros, 600 millones, pero ¿quién regala 600 millones? 1 millón de pesos, 10 millones, 20 millones. Usted tiene a un sector externo, esos sectores externos como el del PRM en este pasado proceso, ¿qué hizo? Fue donde los banqueros. Y los banqueros, 700 millones de pesos al presidente. Hay que poner a Luis Michael Dicens. ¿A qué fue Dicens? A la Lotería Nacional. Él fue a gerenciar, a transformar. Este es el momento del cambio en discurso. Fue a recuperar esos 700 millones multiplicados por 10. 7.000 millones hay que buscar. Pero esos 7.000 millones hay que repartírselos a los que invirtieron ese dinero corriendo el riesgo de perderlo. Ese valor presente neto del dinero y valor presente futuro multiplicado por un costo de oportunidad, le ponen todos los ceros del mundo, pero y el que corre el riesgo de manejar el puesto, el presupuesto, de contratar, de adjudicar, ¿se va a quedar con una mano adelante y otra atrás? No, ese es el que le cumple a los jefes, que son los empresarios, que son los grupos de intereses oscuros que le colocan allí. Cuando no le cumple, van donde el presidente y le piden el cargo y le dicen, mire, perdón, ya no es el demócrata que nos representa, ahora es Rafael, ahora es Luis. Y las destituciones se dan cuando esos grupos de gaseros, gasolineros, de banqueros, de la telefónica, de los sectores de la construcción, del turismo, no sé, del agro, los arroceros, los habichueleros, ¿por qué no se eliminan las mafias de los permisos de importación y lo manejan la misma familia? Porque ahora vamos para la reelección y le invierten a Lionel, que tiene posibilidades de ganar, aunque no gane, Dios nos libre, pero le invierten a Abel en la misma proporción en que están marcando en las encuestas, en esa misma medida le invierten. Si un candidato está marcando un 60, el 60% de los aportes a ese candidato, el que está marcando un 40, el 40% a ese candidato, está marcando un 15, el 15%. Y llegan, si van a destinar 1.000 millones, se los reparten en la medida en que tienen posibilidades. Una cuota de poder a todo el mundo. Y el que esté en segundo lugar después, ese pide favores para cumplirle a los mismos grupos que financiaron al que ganó y se convierte en el presidente Luis Abinader. Entonces el presidente está secuestrado de la misma lógica. Presidente, diga la verdad, reconozca lo que nosotros sabemos. ¿Cómo es posible que usted tenga un escándalo como el que se está viviendo en el sistema de hospitales públicos, en la Red Nacional de Salud, del SNS, Sistema Nacional de Salud, que dirige el doctor Mario Lama? Los hospitales con emergencia, óigame, inservible, con los baños cerrados, los quirófanos afectados, los médicos al garete, las enfermeras en huelga, los niños muriéndose de infección, y el presidente va a inaugurar una unidad de quemados con Mario Lama, a darle un abrazo y Mario Lama a decirle como una burla a este pueblo: presidente, en el año 2024 le entregaré la próxima unidad de quemados ampliada. Es decir, en el momento en que todo el mundo está pidiendo que se investigue si Mario Lama tenía conocimiento o no, si no tenía conocimiento de la manipulación de esas muertes, si no fue cómplice, no hay que someterlo a la justicia, pero usted no puede dejar a Mario Lama dirigiendo el Servicio Nacional de Salud con un escándalo como este, al menos que no sea que Mario Lama la haya representado o algunos grupos de poder detrás de Mario Lama, óigame, unos intereses que el presidente, aunque quiera, y eso no lo justifica,
porque al final usted no se puede vender como diferente, como un cambio, y cuestionar a Danilo, y cuestionar a Leonel, y cuestionar al sistema tradicional y a la corrupción, y venderle desde el PRM la candidatura a narco, a lavadores de senaduría, de diputaciones, aceptarle financiamiento al crimen organizado, y usted proteger a tantos ministros con influencia que están puestos ahí por Hipólito Mejía, que están puestos por el propio Leonel, recomendaciones de Danilo, con un grupo por un lado de Paliza, otro de Carolina, el otro de Lisandro Macarrulla, que está fuera del poder pero sigue influyendo, hay que decirlo. Entonces, la lógica del secuestro del poder que está operando hoy día es la misma de siempre. Gente que financió al candidato Luis Abinader, que se convirtió en presidente y que ahora no puede decir que no te voy a cumplir. Van 3 años, pero no, presidente, fueron 5.000 millones que le metimos. Yo no sé lo que usted va a hacer, si va a quitar y no es a fulano, porque fulano es que tiene el mecanismo y es el que no está cumpliendo. Y estos proyectos que se van a adjudicar, tiene que ser fulano, tiene que ser ministro de turno de interior, tiene que ser ministro de turno de obra pública, tiene que ser el de salud pública, tiene que ser el jefe de la policía. Entonces todas las posiciones tienen un retorno de pago de la inversión del financiamiento de la campaña. Eso es lo que está pasando hoy día y hay que decirlo con responsabilidad. Estamos igual o peor que antes. Eso nunca va a justificar el regreso de Leonel. Siempre digo, Dios nos libre. Ya sufrimos todo lo que representó Leonel con sus luces y sus sombras, cosas buenas, pero cosas muy malas. Sufrimos y con creces lo que representó Danilo Medina, con grandes aportes dentro de los grandes esquemas de corrupción, pero ya sufrimos los 8 años de Danilo y de Leonel, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de Miguel Vargas sin llegar a la presidencia, de Hipólito Mejía que nos gobernó 4 años y que no ha dejado de tener poder, y el presidente Luis Abinader ahora ha caído de rodillas como uno más, protegiendo a sus amigos y a sus cómplices. Presidente, va a terminar mal. Por más que se esfuerce, va a terminar muy mal. No importa que gane la reelección. Mírese en el espejo de Danilo, que gobernó 2 años muy bien, 2012-2014, que después se afianzó en el poder, completó su primer gobierno, 2012-2016, fue a la reelección y ganó mayoritariamente, y mire cómo está, que solo falta que le lleven las esposas y que lo metan preso. Cuidado, presidente Luis Abinader, cuidado si con estas complicidades, estas perversidades y esta reedición de estos esquemas, termina usted siendo un perseguido del próximo gobierno después que usted, si gana la reelección, si se presenta y ganara y llega más rápido de lo que nos imaginamos el fin de un segundo gobierno suyo, cuidado si se le olvida que todos esos compromisos y esos pagos y esos intereses y ese secuestro de su gobierno se está pagando con dinero público, con presupuesto público. Algo muy delicado. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Está o no el presidente Luis Abinader protegiendo a sus amigos y pagando la factura de los grupos de intereses que le financiaron en campaña? ¿No es más de lo mismo lo que estamos viendo? ¿O hay otra razón, le pregunto yo a usted, quisiera conocerla, que le impide al presidente Luis Abinader destituir a Chubaque, a Adelina Ascensión, a Mario Lama, a tantos funcionarios inservibles que a 3 años no han hecho nada y que no dan pie con bola en ninguna de sus áreas? ¿Cuál es la verdad? Si usted la conoce, más allá de lo que yo le he analizado, y si usted tiene una versión diferente, me gustaría conocerla. Ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones.